Melodrama fue un álbum que sobrepasó cualquier expectativa, una gran evolución en la carrera de Lorde, una cantante que resurgió con su gran éxito Royals, y alumbró el camino para otros grandes artistas en la industria musical. Si prestamos atención a la lírica del disco, narrativamente estamos ante un gran trabajo detrás de la cantante. Y claro, sus otros escritores, Jack Antonoff, uno de ellos, sin duda el más conocido, compositor también de muchos artistas, como Lana Del Rey y Taylor Swift. Además, Lorde no solo se abarca en las letras, sino también en la producción del mismo. Con 16 años entró en el mundo de la música con su debut Pure Heroine, siendo alabada por la crítica por su gran perspectiva de este mundo de los suburbios rodeada del glamour y todo ese sueño americano que suele abarcar a las estrellas pop adolescentes. Luego de 4 años, en 2017, la cantante deleitó al público con su segundo álbum de estudio, una atmósfera dramática, Melodrama. La propia cantante juega con un electropop de tintes oscuros para contarnos esta historia de fiesta, tristeza y superación adolescente. Lorde ha hecho de este disco uno de sus proyectos más ambiciosos y trabajados de su corta carrera, dando color y textura a cada tema, mostrando sus traumas del desamor a través de melodías trágicas llenas de energía. Soy Oscar Giral y hoy en Mundo Pop hablaremos de este universo creado por Lorde. Melodrama se basa en lo artístico, como vemos en la portada, una ilustración del retrato de la cantante en este mundo creado por ella, pinceladas impresionistas y la fuerza de los colores complementarios. Azul, donde el entorno de la cantante está lleno de tristeza, situado en el entorno más íntimo de una persona, la cama, y a su vez, el color anaranjado en su rostro y cuerpo, esta pequeña luz de esperanza para seguir adelante. Según la artista, esta pintura capta el momento de un atardecer, el fin de un día y la llegada de la noche, fría y oscura, relacionado también con la ruptura de su expareja. La cantante en la portada está a punto de irse a dormir después de la gran fiesta que ha vivido, tema que tocamos en todo el disco, y junto a esta puesta de sol nos da la bienvenida al melodrama de su vida. El atardecer también puede significar el fin de la adolescencia y el paso a la madurez, esa realidad cruda y llena de penumbra. Incluso ella utiliza la sinestesia entre los colores y las canciones del disco, dando una tonalidad cromática a cada una de ellas, empezando con el verde, con Green Light. Con la voz y un piano, empieza el primer sencillo de Melodrama. Las luces del espectáculo se apagan y vemos en un primer plano a Lorde, una chica que está a punto de irse a una fiesta para olvidar los problemas que tiene en su cabeza. Este tema nos habla sobre la posruptura, de olvidar ese amor que te ha engañado con otra, y es que la cantante da énfasis a todo esto en las letras. Cuando llegamos al coro, se produce una explosión de sonidos que nos hace sentir como si cantáramos con audífonos, por las calles nocturnas. Sin embargo, cuando vuelve la tranquilidad, vuelve a acordarse de él, y todo el daño que le ha hecho. Vemos todas las mentiras que su ex le cuenta a su nueva pareja, y cómo él se asustó de todo el éxito que la cantante estaba viviendo. Pero ella ganó una nueva perspectiva después de esto. Los sonidos nuevos. Se puede aludir a todas las experiencias que está viviendo ahora que está soltera. Nos habla de sus inquietudes, pero a su vez nos deleita con estos ritmos eufóricos, porque dentro de ella sabe muy bien que podrá dejar esta melancolía por el chico que rompió su corazón y encontrar esa luz verde, como el conductor que espera a que cambie el semáforo para poder arrancar. Lorde espera que su amor se desvanezca por completo para así poder abandonar su relación y continuar con su vida. Sober abre con una muestra vocal manipulada de Lorde. Repite las frases noche, luz intensa y perdiendo la cabeza, creando una atmósfera de confusión, igual que la sensación de estar deprimido en medio de la pista de baile, donde solo puedes escuchar a tu mente y tu entorno desaparece. Ya no hay aire en sus pulmones y siente que se ahoga en una fiesta donde solo puede pensar en él, esa persona que ha traspasado el caparazón de su corazón. Lorde dijo: llegué a sentir momentos en los que pensaba, necesito emborracharme para decirle a esa persona lo que siento. La cantante extraña sus caderas, el cuerpo de esa persona y manifiesta cómo son los reyes de la pista de baile. Todas las noches de fiesta volverá a ver a ese chico que tanto desea. No obstante, siempre las dudas de ser correspondido quedarán en su mente. Y entre los versos del puente pregunta: ¿puedes sentirlo? Respuesta que responderá en otra canción. Finalmente pregunta qué hará cuando estén los dos sobrios y ella misma responde diciendo: nosotros, dando a entender que seguirá luchando aunque ya no estén de fiesta y borrachos. En una atmósfera onírica abre el tema de Homemade Dynamite,
La artista prefiere entrelazarse con los instrumentos, encontrar su espacio dentro del ritmo, ser suyos, asimilar los silencios y soltar un sonoro boom. También la canción está coescrita por Tove Lo. El tema nos introduce a un nuevo personaje en la historia. Lorde acaba de conocer a esa persona en la fiesta anterior y se lo están pasando de maravilla. Quiere enseñarle su mejor versión de ella y no le importa las mentiras que pueda contarle, solo quiere pasarlo bien. Baila sin zapatos, remarcando esa comodidad con esa persona, hasta gritar toda la admiración que siente. Incluso parece que puede llegar a ser el personaje de la canción anterior. Quieren montar la mejor fiesta de sus vidas, quieren explotar tal dinamita. Lorde nos traslada este optimismo y juventud que sentimos al escuchar la canción. Además, el tartamudeo cuando dice dinamita imita el tic-tac de una bomba de tiempo. Por último, acaba con una explosión provocada por ella misma cuando dice: han roto los esquemas, se están divirtiendo y ya nadie les puede parar. Continúa la narrativa de felicidad con su nueva amistad, o mejor dicho, su nuevo amor. Empezamos esta historia con una guitarra eléctrica que nos guía hacia los versos, donde compara esta relación veraniega con experimentar con drogas. Un viaje eufórico que al terminar resulta demasiado corto, pero aún así adora cómo le hace sentir, caracterizándose ella misma como una obsesiva, donde revisa y descifra cada mensaje que le envía. Sin embargo, es culpa de él, ya que, como una droga, es casi adictivo para ella, y naturalmente se está volviendo loca. La música de Lorde trata sobre la experiencia más significativa de su juventud. Sus canciones son libros abiertos de sus emociones que están almacenadas en su corazón. Por eso, después de decirnos que esta persona vuelve violento el latir de su corazón, escuchamos cómo lo hace, haciendo bailar a su público. El mundo entero puede escuchar exactamente lo que siente, porque realmente transmite su vida a través de su música. Y después de todo esto, ella ve cómo todo progresa, cómo apartaría sus amistades para estar con su pareja. Lo daría todo por esa persona, porque percibe su relación como una obra de arte, que debería estar colgada en el Louvre, y le da igual que sea en la parte de atrás, sigue siendo el Louvre. Sin embargo, esta frase tiene un doble sentido. Lorde también puede estar aludiendo a la muerte al ahorcarse y no al colgar un cuadro, porque en este museo de arte también fue un lugar de ejecución durante la época barroca, dando así alusión a la muerte por el fracaso de su relación, y termina repitiendo sus latidos del corazón, hasta dejar solo la guitarra eléctrica y los sintetizadores, y acabando esta pieza en silencio, sintiendo cómo esta relación se va apagando poco a poco, pero con una sensación de paz. Y del silencio nacen las notas del piano, dando paso a Liability, una balada suave que nos muestra la visión más personal de la cantante. Ella misma dice: una parte extraña de mí misma para que mucha gente la aprecie. Una canción donde nos habla sobre un tipo de soledad que tristemente es muy habitual, sobre sentirse una carga para las personas que antes amabas. Incluso la cantante lloró escuchando Higher de Rihanna cuando iba en un taxi, recordando aquello que le dijo su ex sobre cómo justificaba su infidelidad. Lorde remarca la palabra veneno, porque ahora se siente así, veneno en un mundo melodramático. Aunque todo sea gris, parece que hay una pequeña luz de esperanza cuando dice que al volver a casa estará con la chica que ama, que es ella misma. El amor propio es lo más importante para ella, y hará todo lo posible para cuidarla. Sin embargo, siente que sigue siendo una carga para todos. Y entonces viene la caída. Se siente un juguete que todos usan hasta que se aburren. Los veranos no serán los mismos, porque ahora le recuerda a esa persona. Pero al final, siempre hay una chispa de luz y esperanza. Ella desapareciendo en el sol, porque como dice, está mejor sola. Empezamos con el susurro de Lorde diciendo: regresa y dilo, quítate las lágrimas y ahora di la verdad, todos esos sentimientos reprimidos a la persona que te ha roto el corazón. Hard Feelings da inicio a este lado más positivista de la cantante, a sentir ese rencor que no pudo experimentar antes, porque por fin tiene esa conversación con su ex, y cuando termina, empieza a cuidarse a ella misma de la misma forma que hacía su pareja. No será fácil, 3 años de relación tirados a la basura, pero fingirá que lo ha olvidado para así en un futuro no tenga que usar la fantasía nunca más. Nos dirigimos a la segunda canción de este mix. Loveless es una sátira a las críticas de las personas mayores cuando se habla del amor que sienten las generaciones jóvenes. Una generación sin amor, sin sentimientos, como si fuéramos máquinas. Contradictoria a Love de Frank Sinatra, canción favorita de Jack Antonoff, donde hablaba sobre el amor puro en esa generación. Claramente dos temas que se contradicen pero a su vez forman una sola unión.
y de golpe una sensación de cuerdas y pianos analógicos que llenan nuestros oídos. Sober 2, Melodrama, siguiendo esta historia y la segunda parte de la canción Sober. La fiesta ya ha terminado y las luces se encienden. Por fin responde la pregunta que se hizo en la otra canción. Ya no lo siente, pero conoce el melodrama. La estrofa de apertura ilustra la idea principal de toda la canción, el final de la fiesta y Lord disfrutando del resplandor. Entonces, empieza una base electrónica y todo se vuelve más duro. Aquí observamos el paso de la adolescencia a la madurez. Se va dando cuenta de que la oscuridad que tanto decía conocer, una vez iluminada, no es la misma de antes y el entorno donde estaba tampoco, y su mente empezará a exagerar todo. Para ella, eso es el melodrama. Con Piano nos presentan Writer in the Dark. Nos vuelve a hablar de su expareja y cómo ahora ella quiere que se vaya lejos con su nuevo amor, ya que era una carga para ella y lo guardaba en su pecho. Porque esa persona odiaba su vida como artista, la fama, los espectáculos y los tours. Sin embargo, Lord le remarcaba que es un artista, y como cantante escribe todas sus experiencias, incluyendo su ruptura. Mientras ella está recordando y escribiendo esta canción, en su mente pasan destellos de recuerdos de él. Ese cálido sentimiento de euforia es casi suficiente para hacerle extrañar a esa persona, pero desaparecen como aquellos medicamentos que funcionan lentamente. La escritora de la oscuridad, que durante las peores partes de la relación ganó un poder secreto que ahora toma el vacío que le queda. Ese poder es la escritura. En su cabeza hay un supercut de su amor. Aunque la relación ha terminado, Lord todavía se siente conectada con su ex, a través de los buenos recuerdos de su tiempo juntos. A pesar de que ya no están atados a ella, los montajes de sus momentos felices la consumen. Recuerdos como aquellos que utilizaba para ignorar los problemas, como tener la radio al máximo volumen para silenciar las discusiones que tenía con él. El montaje también se refiere a su primera gira mundial, una época en la que solía presentar todos los días en diferentes países, cuando todo era nuevo para ella, y tenía que mantenerse alejada de su ciudad natal, que es una de las razones por las que rompió con su ex. Pero en su cabeza todo lo hacía bien, porque nunca tuvo la culpa de la ruptura, y lo repite tantas veces que se crea un efecto burbuja, que nos transporta a su propia mente. Al igual que su predecesor, Liability, esta canción es autorreflexiva y sirve como comentario sobre una perspectiva más amplia de la juventud. El alegre y rápido sonido de la canción anterior se transforma en la lenta y triste comprensión de que en realidad no lo hace todo bien, como decía en el final de Supercut, y que en realidad era una responsabilidad o una carga en su relación. Lord acepta la idea de ser una carga diciendo que esto es lo que es y que no lo quiere cambiar. La cantante cuestiona la naturaleza de la fiesta y su necesidad de extravagancia y drama. Tal vez el objetivo de la fiesta es hacerte llorar y no disfrutar. Hacia el final del tema, Lord habla consigo misma, diciéndose que no es un error, ella no es un fracaso y todo lo que está pasando no era su culpa. Esto sirve como perfecto hilo hacia el capítulo final. Aquí Lord habla sobre cómo se emborracha y se droga para poder olvidar las desgracias que está pasando como adolescente. Con todas estas sustancias, ella puede dejar atrás todo para irse a sus lugares perfectos. La cantante intenta establecer que no hay lugares perfectos en realidad, son solo escapes temporales del mundo real e intentos de crear lugares legítimamente perfectos. La artista termina la canción y el álbum entero con un mensaje innovador. Las mentalidades y experiencias no son realmente tan perfectas. Y los últimos años de adolescencia son, sobre todo, imperfectos. Melodrama nos abre las puertas a este nuevo mundo de Lord, donde el mismo álbum destruye la definición de desamor. Cada canción es un espacio distinto a pesar de tener una misma temática. Además de su autenticidad al contarnos todo su proceso de superación, Melodrama ha creado un antes y un después en el artista, creando una obra narrativa y un gran álbum para el mundo. Si te ha gustado este vídeo, dale like, compártelo con otros fanáticos del pop y suscríbete para ver más contenido como este. Comenta qué te ha parecido y si quieres que hable sobre otro tema relacionado al entorno pop. Recuerda que en la descripción encontrarás el enlace al grupo de Facebook y a mis redes sociales. Muchas gracias por verme y nos vemos en mi siguiente vídeo.